Voy a iniciar grabación. Entonces, a ver, entonces empecemos con la continuidad, ya que empezamos hablando de la continuidad. Entonces, tenemos aquí nuestra función de una variable. Pensemos en funciones de una variable. Entonces, ¿qué es una función continua intuitivamente? Una función continua intuitivamente, lo que todo el mundo le dice a uno en cálculo 1 es una función, que usted dibuja sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre porque se están cumpliendo tres condiciones. La primera de esas tres condiciones es que, digamos, si yo lo tomo en este intervalo a, b, si yo tomo en ese intervalo a, b a la función, resulta que f de x está definido, f de x está definido para todo x que esté en ese intervalo. ¿Es claro esto? O sea, listo. La función es continua. Sí, entonces, para que la función sea continua, lo primero que tiene que ocurrir es que f de x esté definido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno entiende uno en realidad uno entiende la continuidad entendiendo la discontinuidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí yo tengo un punto C y en este punto C voy a hacer lo siguiente? En este punto C hay un hueco. Uy, espérenme. Por ejemplo, que pase algo así. ¿Listo? ¿Esta función qué es? Es discontinua en el punto C, ¿Por qué? porque tiene no es un salto, es un punto abierto. O sea, tiene un hueco ahí. O sea, la función Sí. no está definida en C. O sea, f de Ujú. C no existe. Entonces, mire, ahí ya la primera condición que se debe cumplir es que f de x esté definido o que f de x exista. ¿Sí? F de x exista. ¿Listo? Eso es lo primero que tiene que cumplir. Bueno, entonces listo. Entonces listo. Digamos que salvamos esa primera condición. Pero ¿cómo es que se llama este man? Es alguien como Last Power. Es alguien como Last Power todo distraído, poniendo Pac-Man donde no debe. Y llega y define el punto por aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es continua, pero en el punto donde está. O sea, esa función es continua. No, solo tiene una imagen, pero no es continua en ese punto, nada más es continua ahí, en ese punto. No, eso es falso. No, Tiene imagen, pero no es continua, tiene imagen. o sea, ahí sigue sin ser una función. No, eso es función. Eso es función. O sea, eso sigue siendo función Es siempre, función, porque pero no no hay dos continua. valores para y. ¿Sí? O sea, para y sigue habiendo un único valor. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué está incumpliendo para que eso no sea continuo? Que hay un hueco en el punto C. ¿Y por qué hay un hueco? Ya no lo Porque llené. es discontinuo. Por eso, pero yo ya puse el valor de f de c. Entonces, ¿por qué eso no llena que la función sea continua? Porque el valor de la imagen no corresponde a los límites de cada lado de la función. Eso. ¿Sí? O sea, mire, cuando usted se acerca, cuando usted se acerca por la izquierda, voy a ponerle nombre, ¿sí? Para poder hablar ahí con nombre propio. Entonces voy a ponerle este nombre L y voy a poner este nombre M, ¿listo? Cuando yo me estoy acercando a C, resulta que cuando yo me acerco a C, el límite cuando yo me acerque a C por la izquierda me da L y el límite cuando yo me acerque a C por la derecha me da L, ¿cierto? Pero, pero, resulta que L no coincide con el valor con el cual está definido la función.
entonces eso genera un hueco. ¿Por qué eso genera un hueco? Porque el límite, los límites laterales deben coincidir con el valor de la función. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Entonces, esas son las otras dos condiciones que hay que tener en cuenta. Lo primero que hay que mirar es que el límite, cuando x tiende a c de f de x, exista. Y lo tercero, que en realidad pues se puede ver como una sola. Sí, si a ustedes le enseñaron con una sola, pues está bien, también no hay ningún problema. Que el límite cuando x tiende a c de f de x debe ser igual a f de c. ¿Listo? Entonces, pues este es un caso de discontinuidad. ¿Cómo salvo yo esta discontinuidad? ¿Cómo salvo esta discontinuidad? De a 1. Definiéndose. ¿Y cómo así definiéndose? Que tengo una imagen, profe. Pero es que ya tiene imagen. Tomándolo como dos funciones diferentes o algo así, como dos, Escribiendo una dos función por segmentos de partes. recta. Escriben eso que usted dice, ¿no? Entonces, si L es igual al límite cuando x tiende a c de f de x, pues entonces redefinir como c a L, perdón. O sea, decir que f de c es igual a L. Redefinir una nueva función, quitando este punto y en vez de ponerlo allá, rellenar este hueco que está aquí. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Eso es lo que está aquí escrito. ¿Me entienden la idea? Eso es continuidad. ¿Sí? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora les pregunto lo siguiente. Todas las funciones, o sea, si yo tengo una función que es discontinua en un punto, ¿yo puedo salvar esa discontinuidad? Sí, profe, ¿su merced no lo acaba de decir? Cualquier función. O sea, si yo tengo cualquier función, o sea, usted me trae aquí una función a mí, y entonces usted me la trae, entonces usted llega y me dice, profesor, yo necesito que usted me salve esta discontinuidad. ¿Yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer para cualquier función? Cualquier función que no tenga picos. Los picos no interesan. Cualquier función que tenga el límite por derecha y por izquierda que coincidan. Exactamente, eso. ¿Por qué? Porque si usted tiene una función que hace esto, esta discontinuidad no se puede salvar. Esto se llama una discontinuidad no removible. ¿Y por qué esta discontinuidad no es removible? Esta discontinuidad no es removible porque el límite, cuando x tiende a c de f de x, por la izquierda es distinto del límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x. Y es algo que no se puede salvar. O sea, esto no se puede salvar redefiniendo aquí o redefiniendo aquí arriba o redefiniendo aquí abajo. Eso no se puede salvar. ¿Cómo? O sea, la discontinuidad no se puede salvar. Como la discontinuidad no se puede salvar porque este límite no existe, entonces se llama una discontinuidad no removible. Aquí se podía remover porque el límite existía. El límite era L. O sea, cuando me hace que por acá o por acá, el límite es L.
¿Listo? Eso es continuidad. Y está muy bien para todo lo que vamos a ver ahora. Entonces téngalo ahí en cuenta. Porque pues primero necesitamos entender los límites de varias variables para pues después empezar a trabajar con la continuidad de estas funciones. ¿Listo? Entonces, bueno, pues empiezo con la definición. Voy a hacer algo. Voy a empezar con la definición de límite de varias variables. Calculamos límites de varias variables de acuerdo a varias técnicas que hay. Y después, pues revisamos continuidad de funciones de varias variables. ¿Listo? Definición de límite de Listo, profe. varias variables. La definición no cambia mucho, solo la voy a enunciar, ¿sí? No me vayan a ir por ahí a bienestar a decir que yo les estoy enseñando epsilon delta, pero les voy a dar la definición. ¿Listo? Entonces la definición es esta. Sea U un abierto de Rn. O sea, un abierto es un lugar donde pasan cosas buenas. Sí, o sea, donde la función se le puede calcular un límite, donde U es un punto de acumulación. Bueno, cosas un poquito más topológicas. No porque todas las funciones tienen dominio para eso. ¿A qué se refiere? Lattice power. Espere que ya me causó curiosidad. ¿Cómo así? Todas las funciones tienen dominio para eso. ¿Cómo así? No porque o sea, usted aquí puede cumplir el dominio de la función, pero que C esté en el dominio de la función no implica que la discontinuidad sea removible. La discontinuidad sigue siendo no removible porque el límite no existe. Ojo con eso. Sea un abierto de Rn. Entonces se dice, esto es un abierto, pero entonces se dice que f, se dice que el límite de f cuando x tiende a x sub 0 es L cuando el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L si dado epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si la norma de x menos x sub 0 es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Eso significa que yo tengo una función, por aquí una función de varias variables. Entonces podemos pensar por acá en una función acá, una superficie, y tengo por aquí un punto. ¿Listo? Alrededor del punto, que eso es lo que quiere decir esto que está acá, alrededor del punto yo puedo construir un abierto. ¿Sí? Un abierto es un lugar donde estos puntos de acumulación, o sea, donde se pueda reunir parte de función, mejor dicho, donde usted se pueda aproximar. Y entonces resulta que yo abro por acá, no tiene que ser necesariamente igual, y entonces yo por aquí tengo mi punto x, y. ¿Sí? Aquí tengo mi punto x, y. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo abro un abierto, o que si yo construyo un abierto alrededor de este punto, bueno, en realidad ahí lo estoy haciendo mal porque en realidad yo tengo ese f de x acá y en realidad yo construyo el abierto es así. Porque esto es un número real. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que f de x me da eso que está ahí, ¿cierto?
Pero entonces yo tengo que tener la posibilidad de que yo acá, a esta parte de aquí abajo, a esta parte de aquí abajo, yo me puedo acercar de cualquier manera. Voy a acercarme ahí con verde. Entonces, si yo me acerco por acá, pues entonces el valor de la función se va a acercar ahí. Si yo me acerco por acá, entonces me va a acercar al valor de la función. Si yo me acerco por acá, pues el valor se va a acercar. Pero para cualquier forma que yo me aproxime a este punto x, y. Sí, o sea, para cualquier forma que yo me aproxime a este punto x, y, yo tengo que obtener que voy a llegar al mismo lugar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir es básicamente todos los caminos llevan a Roma. Así de simple. O sea que si yo voy para Roma, entonces yo voy para Roma por medio de este camino verde, por medio de este camino verde, por medio de este camino verde, por medio de este camino verde. Que si yo voy para Pamplona, ¿no? Entonces pues entro aquí por Cúcuta, entro por Bucaramanga, entro por la vía esa que va para el llano, para Saravena, la que viene de, bueno, la que viene de Málaga, la que viene de Bogotá directamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me acerco por cualquiera de esas rutas, yo debo llegar a mi ciudad de destino. No que yo me vaya por esa carretera y resulta que terminé desviado en otro lado. No, la idea es esa. La idea es que por cualquier camino que yo tome, esa función se debe acercar al punto f de x. Eso significa que el límite exista. Si el límite no existe, pues eso implica que que la función no tiene ese límite ahí. Eso quiere decir que, por ejemplo, usted le puede pasar esto. A mí me dijeron que me fuera por esta carretera y resulta que me fui por esta carretera y no llegué a donde quería llegar. Eso quiere decir que el límite que usted tomó por esa carretera está mal tomado porque, o el límite de esa carretera, mejor dicho, no existe. O no es el punto que le dijeron que era. Le da otro punto, pero no es el punto que le dijeron que era. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende la idea o no? Sí, señor. Bueno, entonces eso quiere decir que yo ya no, a mí ya se me acabó la guachafita que tenía en cálculo 1, que en cálculo 1 pues era breve verificar que un límite no existía. ¿Por qué? Porque en cálculo 1 lo único que yo tenía que verificar era que el límite por izquierda, y que el límite por derecha coincidieran. O sea, yo solo tenía dos formas de acercarme al punto. Pero resulta que aquí no. Aquí yo a cualquier punto me puedo acercar por donde quiera. Entonces me puedo venir por acá, 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 me puedo venir por acá. ¿Sí me entiende? Ahora hay infinitas trayectorias. Eso se van a llamar trayectorias. Entonces, ¿qué pasa con las trayectorias? Con las trayectorias pasa lo siguiente. Las trayectorias sirven para determinar si un límite no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que por dos trayectorias o por dos maneras de acercarme a un punto, el límite no existe, entonces pues ya lo puedo descartar, o sea, ya puedo decir que el límite no existe. Pero si el límite existe, yo tendría, por el método de trayectorias, tendría que probar las infinitas trayectorias que se acercan a ese punto. Y eso es imposible. ¿Listo? Entonces, pues por eso se necesitan una serie de herramientas que permitan decidir si el límite existe o no existe. ¿Listo? ¿Claro eso o no? Profe, qué pena. Pues en cálculo 1 lo sabíamos que el límite era porque había una función, o sea, estaba la línea. Pero entonces no me queda claro bien en esta de multivariable, porque por lo menos en el gráfico su merced tiene ahí como una especie de rectángulo, ¿no? En el plano. Y está proyectando una imagen sobre el plano XY. Uh-huh. Entonces ahí como, o sea, sabemos que los límites en cálculo 1 es por izquierda o por derecha y aquí como es en todo el plano absolutamente. Como es en todo el plano,
como es sobre todo el plano, entonces yo tengo que mirar todas las trayectorias que se acercan a ese punto por cualquier lugar del plano. ¿Sí? Ah, sí, sí, ya lo entiendo. Entonces por eso hay que tener cuidado, o sea, y por eso hay que saber escoger las trayectorias, o sea, si el límite no existe hay que saber escoger los caminos o trayectorias de tal manera para poder probar que ese límite no existe. ¿Listo? Ejemplo, bueno, sí, ejemplo. La mayoría de límites siempre va a tener involucrado un polinomio. ¿Listo? Entonces, ejemplo, cuando usted, por ejemplo, tome el límite cuando x, y, no sé, cuando x, y tienda a 1, 2 de x al cubo más y cuadrado más xy, por ejemplo, esto que está aquí, ¿tendrá algún problema? ¿Eso que está ahí tendrá algún problema para calcular el límite? Pues miremos la gráfica de la función. Entonces vámonos a la gráfica. Entonces, a ver, ven y miremos la gráfica. Entonces, si miramos la gráfica, entonces aquí va a quedar z igual a x al cubo más y al cuadrado, x al cubo más y al cuadrado, x al cubo más y al cuadrado más x por y. Entonces, pero eso es una función de 3 variables. Entonces toca mirarla en una función de 3 variables. Entonces espéreme acá. Hay que abrir la que no era. Ya, ahora sí, mire. Entonces, esa es esa función. ¿Listo? Y yo estoy en el punto. Yo me estoy acercando al punto. ¿Al punto qué? Me estoy acercando al punto 1,2. 1,2. Me estoy acercando al punto 1,2. Entonces, ¿qué pasa en el punto 1,2? Mire. En el punto 1,2, esa función así, con todo lo rara que se ve ahí. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una recta perpendicular a este plano que pase por este punto y entonces se encuentra en este punto. ¿Sí? En ese punto que está ahí. Mire qué pasa. Mire qué pasa. Si yo me acerco por cualquier trayectoria a este punto aquí en el plano, mire que eso me va a dibujar algo aquí en la gráfica. ¿Sí me entiende? Yo me puedo acercar por acá, me puedo acercar por acá, por donde me quiera acercar. Pues entonces acá aquí hay un valor en la función. ¿Sí me entiende? No, No, profe, ¿cómo así también no le entendí? ¿Cómo así que no me entendió? Mire. Por 3. Nah, qué desgracia. Ay, profe, no diga eso. ¿Qué pasa? Nah, qué tristeza tan infinita. O sea, la primera vez que lo explico. estamos chiquitos. Estamos chiquitos. No, Estamos chiquitos. qué desgracia. Definitivamente, la educación en este país está perdiendo la plata. A ver, mire. Vea, póngale cuidado, póngale cuidado. Yo tengo la función. Si esa cosa azul se llama la función. ¿Listo? Esa cosa negra que está ahí se llama recta. ¿Listo? Y entonces yo estoy viendo el valor de la función en 1, 2. ¿Listo? Ahí sale ese punto que está ahí que lo voy a poner en rojo y lo voy a poner grande para que lo vea. Entonces voy a ponérselo en rojo, vea, rojo. Y voy a ponerlo grande, mire. Ahí. ¿Ve ese punto rojo que está ahí? Bueno. Sí, señor. Listo. Me voy a acercar a este punto azul que está aquí. Me voy a acercar por acá. ¿Qué pasa si yo me acerco así como estoy moviendo el clic? ¿Está definida la función?
Sí. Claramente sí. Si yo me acerco por acá, también. 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 Entonces este límite existe. ¿Y por qué este límite existe? Pues este límite existe porque si yo me acerco por cualquier trayectoria, el valor de la función se está manteniendo ahí. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Ahora sí me entiende? Ahora sí, comprendo. Bueno, entonces, significa que el límite exista. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque esta cosa que está aquí es un polinomio. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un polinomio, lo único que tengo que hacer es evaluar el valor de la función. Entonces, evalúo el valor de la función. O sea, donde está x pongo 1 y donde está y pongo 2. Y eso pues va a ser 1 más 4 más 1 por 2. 1 más 4, 5 más 1 por 2, 2, 5 más 2, 7. Entonces, el valor de la función es 7. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo. Y entonces, ahí viene el primer teorema. Vamos con lo siguiente. Teorema. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces, teorema. Si f de xy es un polinomio, si f de xy es un polinomio, entonces el límite cuando xy tiende a b de f es evaluar en la función. ¿Listo? Eso es, o sea, si yo tengo un polinomio f, entonces el límite cuando yo me acerque a b es evaluar evaluar la función. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Que sea un polinomio, o sea, que no esté dividido por nada. O sea, un polinomio de los de toda la vida. En varias variables, ¿sí? El polinomio va a ser en varias variables. Entonces, un polinomio en varias variables, entonces es evaluar el valor de la función y listo. Porque eso no tiene discontinuidades, eso fluye, eso sirve. Ahora, el detalle viene con los siguientes casos. Entonces, este es el primer caso. El segundo caso es el siguiente. Si f de xy es de la forma o es una función racional, o sea que es una división de polinomios con p y q polinomios. Ojo, o sea, esto significa que estamos trabajando con polinomios, o sea, aquí no vaya a ponerse a meterle seno ni coseno ni nada de esas vainas. Sí, o sea, polinomios, o sea, cosas de este estilo, cosas del estilo este que tenemos aquí arriba. ¿Listo? Polinomios. Entonces, pueden pasar dos cosas. La primera es, si el denominador en el punto es distinto de 0, o sea, si esto que está aquí en el denominador es distinto de 0, entonces el límite cuando xy tiende a b de f es evaluar. ¿Listo? O sea, si yo tengo que si me estoy acercando al punto a, b y resulta que cuando yo me acerque al punto a, b el denominador me da distinto de 0, es simplemente evaluar y salió. Lo que le dio ese valor, ese es el valor del límite. ¿Listo? ¿Claro eso o no? Sí, profe, o sea, quiere decir que ahí Si nos dan, ¿Qué pasó? De a uno. Esto se puso bueno que ya se pelean por hablar. o sea, si nos dan los valores de los puntos, por ejemplo, x y y. O sea, usted siempre le van a decir a dónde se va a acercar. Sí, usted siempre le van a decir, se va a acercar a tal punto. Entonces, si usted evalúa la función
y evalúa el denominador de la fracción, pues de la función racional. Usted evalúa el denominador y el denominador le da distinto de 0. Si el denominador le da distinto de 0, entonces eso quiere decir que la función, eso quiere decir que le da distinto de 0, entonces el límite es simplemente dividir el valor. Sí, el valor de P sobre el valor de Q. ¿Claro? Claro. Listo. Sí, claro, profe. Si es 0, no existe. Si Q de A, B es igual a 0, entonces el límite cuando XY tiende a A, B de F de XY no existe. No existe. ¿Listo? Si da igual a 0, el límite no existe. Como los de toda la vida. Vea que estos límites siguen siendo los mismos que siempre se han estudiado. O sea, si usted llega y revisa que el denominador le da 0. Perdón. El límite no existe si P de A, B es distinto de 0. Sí, me faltó ahí ese detallito chiquito. O sea, mejor dicho, usted llega y evalúa un polinomio, ¿no? Lo evalúa. Si cuando lo evalúa el numerador le da distinto de 0 y el denominador le da 0, ese límite no existe. Eso siempre se había tratado así, y en los límites de una variable también se había visto eso, que si usted tenía que el numerador le da distinto de 0 y el denominador le da 0, entonces ese límite no existe. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, Listo. eso quiere decir que le da número sobre 0. Si le da número sobre 0, no existe. Pero Profe, ¿y si llega al caso 0 sobre 0 o no llegaría al caso? Para allá voy. Entonces, si P de A, B es igual a 0 y Q de A, B es igual a 0, el criterio no concluye. ¿Y qué quiere decir que el criterio no concluya? Quiere decir que no se sabe, que quedamos en las mismas. Y entonces generalmente cuando eso ocurra, cuando tengamos un polinomio de la forma 0 sobre 0, hay que irnos por trayectorias. Y hay que evaluar algunas trayectorias para ver si es que el límite existe, si es que el límite no existe, o ya nos vamos por polares o nos vamos por cualquier lado. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los límites que nos van a interesar son de la forma 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto ya no tiene sentido. Porque el resto ya sabemos qué pasa. ¿Listo? Ejemplo. Así, estos son unos ejemplos así rápidos que me demoro más yo escribiéndolos que ustedes en decir si existen o no existen. Entonces el límite cuando XY tiende a 0, 0 de, ¿de qué? De x al cubo menos 3x cuadrado y menos 3xy cuadrado más y a la 3 sobre y menos 2x cuadrado. ¿Listo? Les pregunto, ¿este límite existe o no existe? ¿Qué hay que mirar? Profe, capaz de todo igual a 0. Que el valor del... El valor del numerador. ¿Qué pasa con el valor del numerador? ¿Cuánto me da el valor del numerador? Cero, ¿no? Da 0, todo da 0. Da ¿Seguro? 0 sobre 0, profe. ¿Seguro? Porque lo tomé mal. Pero listo, entonces este da 0 sobre 0. Listo, vamos a dejar ese ahí. 0 sobre 0.
no sabe, no responde. Entonces todavía no podemos decir nada. Pero ¿qué pasa si yo tomo el mismo límite cuando XY tiende a 1, 2? ¿Qué pasa? Este mismo límite, ¿no? Entonces, ese mismo límite. No lo voy a volver a escribir. Profe, y eso no da 1, ¿Dónde? 0 sobre 0. No. Uy, no haga eso, por Dios. ¿Usted cómo va a dividir la nada? Dígame, ¿usted cómo Daría divide la solo nada? un 0. O sea, según el sobre meme, 0 es 0. según el meme de Facebook. Uy, no. No, pa, ¿cómo va a meter memes en esto, pa? Esto es cálculo. No, yo sí voy a meter Un un número meme en dividido esto. sobre el mismo. No, y le Un voy a enviar, número. le voy a enviar su nota al grupo de una vez, vea, voy a enviarle su nota al grupo. Así como. Ay, por ahí el chino va a creer que es para él, pero no me importa. Vea, esa es su nota. En fin. Bueno, me cogió por el lado de los chistes. Listo. Entonces, bueno, entonces si es 0 sobre 0, no se sabe, no responde. O sea, no sabemos, toca mirar si existe o no existe. Ahorita lo vamos a mirar. Pero ¿qué pasa si miramos ese mismo límite cuando XY tiende a 1,2? ¿Qué pasa ahí? Da 9 sobre 0. ¿Da cuánto? ¿9 sobre 0? ¿9 sobre 0 fue lo que me dijo? Porque, a ver, da 1. Bueno, yo le creo. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que esto da un número sobre 0. ¿Y qué pasa con este límite? ¿Qué pasa con Ese este límite no límite? existe, profe, No existe. ¿Listo? porque no se puede dividir un número entre 0. Eso. Ay, no, ya se nos fueron. La generación de cristal, definitivamente. Ya no les puedo hacer un chiste porque ya se larga. Bueno, en fin. Profe, la de porcelana, ojo con eso. ¿Quién? Ay, ahora es de porcelana. Ay, no, peor. Cristal queda más. En fin. Listo. Entonces, ojo, tenemos un límite 0 sobre 0. No sabemos, no respondemos si eso existe o no existe. ¿Yo cómo veo si existe o no existe? Lo veo usando algo que se van a llamar trayectorias. ¿Y qué significan trayectorias? Trayectorias significa formas de acercarme al punto de tal manera que el límite caiga. O sea, mejor dicho, cuando usted usa trayectorias, usted es el impostor, ¿sí? O sea, si usted usa trayectorias, usted es el impostor, entonces tiene que matar a los otros. O sea, tiene que matar el límite. El límite son los demás tripulantes, ¿sí? Y la trayectoria es el impostor. O sea, usted siempre va a buscar una trayectoria para ir a matar a los otros. Estos chinos no entienden. Y en este caso sería buscar la mejor trayectoria. Ajá. Bueno, en realidad uno no escoge ser impostor, ¿no? Eso se lo dan aleatoriamente, ¿no? Pero sí, o sea, uno siempre trata de buscar la mejor trayectoria, ¿sí? Pero entonces, pues siempre hay unas trayectorias muy clásicas. Entonces, uno que mira con las trayectorias, uno llega y revisa el estilo de la función y empieza a mirar de qué manera puede hacer caer ese límite. Probemos con, vamos a evaluar este, ¿no? Entonces probemos con y igual a x. ¿Qué pasa si y es igual a x? Si y es igual a x, entonces ese límite me va a dar lo siguiente. A ver cuánto me da. Entonces, donde está y pongo x y me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Ojo con esto. Cuando yo escojo las trayectorias siempre me voy a fijar en dónde está el punto.
siempre me voy a fijar en dónde está el punto. Entonces, si tengo el punto por acá, entonces yo tengo que acercarme, yo tengo que acercarme a ese punto por medio de la función. Entonces, si yo hago esto, entonces me tengo que acercar, me voy a acercar por y igual a x, o sea, me voy a acercar por esta recta. Pero entonces me tengo que acercar por aquí, también me puedo acercar por y igual a 0, me puedo acercar por x igual a 0, me puedo acercar por menos x, y igual a menos x, en fin. Pero lo importante es que la trayectoria tiene que pasar por este punto. ¿Listo? Y igual a x pues pasa por 0. Y entonces vamos a poner, donde está y voy a poner x. Listo, entonces ¿eso qué me va a quedar? Eso me va a quedar lo siguiente. Eso me va a quedar, entonces, ese límite que está allá va a ser igual. Siempre usted tiene que poner acá qué es lo que está haciendo. Entonces, usted pone el igual y escribe aquí debajo que está tomando la trayectoria y igual a x. Entonces eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, vamos a reemplazar donde está y pongo x. Entonces esto será x al cubo menos 3x cuadrado x menos 3x cuadrado más x al cubo sobre x menos 2x al cuadrado. ¿Claro eso que dice ahí? Pero eso da 0, ¿no? O sea, todo eso que hay da 0. No, estoy hablando del límite. No sé si da 0 o no da 0. Entonces hay que mirar. Si da un 0 sobre 0 no me sirve esa trayectoria. Entonces, límite cuando x tiende a 0. Y esto de las trayectorias es muy de evaluar, muy de mirar a ver si sirve o no sirve. Entonces aquí me queda x, aquí me queda, ya le entiendo, o sea, me da 0 sobre, sí, porque aquí da 0, ¿no? Entonces queda esto más esto da 0 y esto menos esto da 0. No, ¿cómo va a decir eso? Aquí tengo 3x al cubo. Aquí tengo 3x al cubo también negativo. Entonces eso quiere decir que aquí tengo menos 6x al cubo. Me queda menos 5x al cubo menos 4x al cubo. Y aquí abajo queda x menos 2x cuadrado. ¿Cierto? Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? El límite cuando x tiende a 0 de voy a sacar un x, entonces voy a sacar x de factor común, entonces me queda menos 4x al cuadrado y aquí abajo me queda x sobre 1 menos 2x, ¿cierto? Y entonces este que está aquí, o sea, como es un límite yo puedo quitar la x y entonces eso me va a quedar que el límite cuando x tiende a 0 de menos 4x al cuadrado sobre 1 menos 2x, ¿cierto? Y este límite que está aquí sí ya es un límite de evaluación y ese límite le da 0. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. O sea, mire que tomando la trayectoria y igual a x, ese límite que está ahí me dio 0. ¿Por qué me da 0? Porque aquí cuando yo ponga en x, ponga 0, entonces me va a quedar menos 4 por 0 al cuadrado, eso es 0. Y aquí cuando yo evalúe me va a quedar 1 menos 0, pero como aquí me queda un denominador que es distinto de 0, pues me queda el numerador. Entonces queda 0 dividido entre 1 que es 0. ¿Listo? A ver esto. Profe, qué pena. Me repite ahí donde sacó el menos 4x al cubo. Natalia sabe. ¿Esto qué es esto?
Porque factoricé la x. No, profe, el punto anterior. ¿Dónde? ¿Aquí? Donde sumó el 3x al cuadrado con el otro 3x al cuadrado y todo eso. Aquí esto es 3x al cubo. Porque es x por x. Entonces eso es x al cubo. Aquí la misma historia, aquí es x al cubo. Entonces menos 3x al cubo menos 3x al cubo, eso es menos 6x al cubo. ¿Sí? Sí, señor. Y a usted a ese menos 6x al cubo le está sumando x al cubo y x al cubo. O sea, menos 6 más 2. ¿Y eso cuánto es? Menos 4x al cubo. Eso es menos 4x al cubo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profesor, ¿Qué por ahí pasó? leí en el chat que también se podría usar la regla de la L'Hopital. Que si se puso el L'Hopital, pues para este caso Sí. sí, porque ya es de una variable. ¿Y cuánto le da con L'Hopital? ¿Le da 0? Pero es que no puede ser que ese límite de 0. A ver, no creo. Límite cuando x... Pero es que ahí está muy claro. Pero entonces espere y le hago un cambio para que dé otra cosa. ¿Qué pasa si yo tomo la trayectoria y igual a 2x? Ya con este le cambio. Vea, póngale cuidado, mire. Lo que le digo, o sea, mi reto aquí es tumbar a este límite. Volverlo nada, que no exista. ¿Listo? ¿Jean-Pierre entendió o no entendió? Hoy fue que me preguntó. Sí, profe, ya. O sea, hábleme porque, o sea, como usted, o sea, ustedes ven lo que yo veo aquí, sí, o sea, bueno, no sé. O sea, en realidad lo que yo veo es solo la pantalla mía, entonces yo no veo los comentarios, ¿sí? Entonces avísenme de comentarios porque no me pierdo. Entonces voy a poner y igual a 2x, o sea, donde está y voy a poner 2x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí me va a quedar, pero es que no me sirve. Profe, sigue dando 0. Sigue dando 0. Claro, ¿y por qué me sigue dando 0? Me sigue dando 0. No, ya sé cuál me sirve. A mí me sirve es esta. Me sirve es y igual, y no, sino x igual a 0. O sea, donde está x voy a poner 0. ¿Listo? O sea, x igual a 0 también me estoy acercando a 0, 0. ¿Listo? Este termina haciéndolo en directo. Entonces, pues mejor porque más aprendo. Entonces, en 0, o sea, donde está x voy a poner 0. O sea que eso me va a quedar y a la 3 sobre y. Cuando y tiende a 0. Por eso funcionaría si se hiciera directamente en la primera ecuación que nos está dando. ¿Por qué? Porque entonces si yo pongo x igual a 0, entonces me va a quedar y a la 3 sobre y, ¿cierto? Entonces eso es y cuadrado. Y el límite cuando eso va para y cuadrado, entonces eso tiende a 0. Entonces, ¿será que ese límite existe? No puede ser. Espere que ya me entró la duda de que de pronto ese límite existe. No puede ser. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de x al cubo menos x al cubo menos 3x al cuadrado y menos 3x al cuadrado y menos 3xy al cuadrado más y a la 3 dividido entre y menos 2x al cuadrado. El límite no existe, depende de caminos. Pero ¿qué camino tomamos?
¿Qué camino podemos tomar? ¿Qué pasa si tomamos y igual a x al cuadrado? Sí, tomemos y igual a x al cuadrado. ¿Ya lo había hecho o no? No, tomemos y igual a x al cuadrado. Tomemos y igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa si y es igual a x al cuadrado? Entonces me va a quedar x al cubo menos 3x a la 4 menos 3x a la 4 menos 3x a la 4 otra vez más x a la 6. Y me quito el denominador, sí. Entonces, va a quedar límite, entonces igual cuando y es x al cuadrado, entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de x al cubo menos 3x al cuadrado por x al cuadrado menos 3x menos 3x, entonces pongo x al cuadrado, entonces esto va a quedar x a la 4 más x al cuadrado a la 3 sobre x al cuadrado menos 2x al cuadrado. ¿Listo? Profe, Bueno, pero eso de será todos 0. modos va a dar 0 sobre algo. Sigue dando 0. No, en realidad no, porque si sacamos, bueno, si factorizamos x al cuadrado no daría 0. Pero es que si lo factoriza y luego pone a x por el valor de 0, va a multiplicar eso por 0 y pues va a Ah, 0. no, mentiras, en la parte de arriba sigue dando 0. Es que sigue dando 0. Miércoles. Ahí sería, lo único sería dejar un valor constante por fuera que no estuviese acompañado por una de esas dos incógnitas de x y y. Por ejemplo, en el último donde está y a la 3, poner más, no sé, más 2, más 3. Sería como la única manera de que eso No, de que no, eso porque diera. no se puede, porque tiene que pasar por 0. No sé, o cambie la y Colocando, por un número y abajo que también se No, simplifique porque para tiene que que quede pasar por fuera. 0. colocando la y como x a la menos 2 para eliminar un x a la 2. Déjeme y lo pienso. Vamos, porque si no, no miramos las otras técnicas. Ya está bonito. Pero entonces hagamos algo. Déjeme y mientras voy mirando las otras técnicas, lo vamos mirando. ¿Listo? De pronto. O sea, esto cae por trayectoria. Esto cae porque cae. Pero entonces toca mirarlo por otro lado. Sí, vamos a mirar el otro ejemplo. Y después le seguimos mirando a ver si... ¿Será que por polares lo tumbamos? No creo. ¿Será que por polares lo tumbamos? A ver. Va a pensarlo un minuto más. Porque abajo queda 1, ¿no? Queda dividido entre 1, pero entonces arriba eso le queda tirando a 0. Entonces, a ver. Se los queda bien, que no nos hacemos los otros ejemplos. Y ya lo miramos.
Ya lo volvemos a mirar, no se preocupe. De pronto mirando los otros ejemplos nos dan ideas. Si alguien lo saca, pues bien. Listo, otro ejemplo. Otra forma es usar coordenadas polares. Cuando uno usa coordenadas polares, generalmente cuando no puede hacer esto de las trayectorias. Sí, entonces pensemos en esto. Pensemos pensemos en el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 1 menos coseno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto nos da ese límite? ¿Cuánto nos da ese límite? Profe, ¿no nos daría 1/0? ¿Seguro? No, 0/0, perdón. Eso da 0 sobre 0. Sí, señor. Y entonces sobre y menos 2x cuadrado. Tengo que mirar ese límite a ver qué pasa. Entonces, eso. Entonces tenemos este límite, ¿no? Esto da 0 sobre 0 porque coseno de 0, o sea, cuando yo reemplazo aquí 0 y cuando yo reemplazo aquí 0 me da coseno de 0. Entonces va a ser 1 menos coseno de 0 es 1, o sea, 1 menos 1 es 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿y ahí qué hacemos? Oigo sugerencias. No sabe, no responde. ¿Ni idea? ¿No les ocurre nada? Bueno, entonces tenemos aquí el 0 sobre 0, ¿no? Para cuando yo tenga cosenos, tenga senos, tenga cosenos, esas cosas hay que revisarlas. Esas cosas hay que revisarlas cuando ¿qué? Por coordenadas polares. ¿Listo? ¿Y cómo son las coordenadas polares? Entonces, pues recuerden, ¿no? X es R, coseno de teta, Y es R, seno de teta, y R pues era la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí. Bueno, entonces hacemos el reemplazo por coordenadas polares de esto que está aquí. Entonces va a ser, ahí ya me va a quedar el límite en términos de R. ¿Por qué no en términos de teta? Porque teta, ahorita van a mirar qué pasa con teta, miren. Esto va a quedar el límite cuando R tiende a 0 de 1 menos coseno de x al cuadrado. Entonces eso es R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta sobre R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto que está aquí? ¿Qué más puede hacer ahí con eso? ¿Para qué, profe? ¿Para hacerlo más pequeño o algo así o qué? Sí, factorizar eso de alguna manera. Sí, sí, señor. ¿Cómo? Aplicar identidades trigonométricas. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí sí no me acuerdo. Ah.
Estas ya son áreas en las que no me desempeño. No, esta gente sí, pero... Ay, sí saben... Ay, no me acuerdo. No, esto usted no le puede olvidar, mano. ¿Ah? Profe, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Sí, entonces pues esto que está aquí le queda simplemente 1 menos coseno de r cuadrado sobre r cuadrado, ¿sí o no? R, ¿no? No una b, sino r. ¿Sí o no, gato? Vea, el gato está de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Es claro esto? En serio, en serio, en serio. Lo digo en serio, ¿es claro esto? ¿O lo hago? Sí, profe, mejor, por favor. Esto es lo mismo que el Ay, límite. como, profe, ¿Qué? profe, ¿y no lo puede ¿No lo puede qué? mejor explicar porque eso es muy sencillo, es solamente, Eso da 0 sobre 0. ¿Seguro? Sí. profe, mejor explíquelo, porque ya veo que, ajá. Ay, yo sé que yo voy a tener este semestre muy ajá. ¿Qué me estará queriendo decir? 1 menos coseno. Bueno, espere. Voy a hacerlo aquí aparte, ¿sí? ¿Para qué vuelvo a escribir eso del límite? O sea, usted tiene r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Pues esto es lo mismo que r cuadrado por seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Y esto es lo mismo que r cuadrado por 1. ¿Sí? Y aquí yo puedo sacar el este r cuadrado, este r cuadrado, este r cuadrado, este r cuadrado. ¿Listo? Esto es 1. Esto es 1. 1. No le olvide. ¿Listo? Pura trigonometría, mi profe. Pero esto es breve, o sea, es que esto lo han usado toda la vida. Al menos durante, si llevan 3 semestres, el primero y el segundo semestre les pusieron esa identidad todo el tiempo. Que es la única que se usa. Porque la de 1 más tangente no saben. Entonces, pues, ¿cuánto es 1 más tangente cuadrado? A ver. Secante cuadrado. ¿Cuánto? ¿Es secante cuadrado? Es secante cuadrado. Ah, bueno. Entonces, pues, ¿listo? Entonces, tenemos este límite. Tenemos este límite que está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Este límite cuánto da? 0 sobre 0. No, da 0. Así 0 solo. Uno menos 1, 0. Sobre 0. Pero resulta que, ¿qué pasa si yo le digo que yo tomo como u? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto que está aquí abajo? Eso que está aquí abajo lo puedo borrar. Profe. Listo. Sí. Entonces, si u es igual a 0, si u es igual a 0, si u es igual a r cuadrado, pues u también tiende a 0, ¿sí o no? Tiende. Sí, profe. Entonces eso va a quedar el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u. ¿Y este límite cuánto da? ¿Ese límite cuánto da? 0. ¿Da cuánto? Lo mismo, 0. ¿Y por qué da 0? Pero es que coseno de 0 es 0 da 1. Y 1 menos 0 es 0. ¿Y el 0 abajo qué? Por eso Por esto da 0, 0. Bueno, pues resulta que me toca volverlos a mandar a que estudien diferencial, porque resulta que si usted estudia diferencial, usted se aprende estos dos límites de memoria. Y si no se los ha aprendido, tiene que aprendérselos hoy mismo, en este momento.
Mire, cuando usted tenga límites, vamos a buscar aquí ese límite. Es infinito, ¿no? No, ¿cómo le ocurre? Eso es... Ah. Uy, esto está que prende candela. Mire, usted no le pueden olvidar estos dos límites. 1 menos coseno de algo sobre ese algo da 0. ¿Listo? Este límite da 0. ¿Cómo se demuestra? Bueno, se demuestra haciendo estas cuentas. ¿Listo? Con estas cuentas uno puede demostrar eso. ¿Listo? Y lo mismo que el límite de seno de u sobre u da 1. O yo, no se les puede olvidar esos dos límites. Aquí está la demostración por si la quieren mirar. 75 al Purcell. Ahí está la demostración. ¿Listo? Entonces, ustedes cuando tengan un límite de este estilo, traten de reducirlo a la forma, a los límites trigonométricos que ya conocen. Seno de u sobre u o 1 menos coseno de u sobre u, porque usted ya sabe que estos límites dan 0. ¿Listo? O sea que este límite da 0. Solo 0. No es porque quede 0 sobre 0 y da 0. No, es porque este límite 1 menos coseno de u sobre u da 0. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ya llevamos dos técnicas, ¿no? La primera técnica de trayectorias que no nos sirvió y la segunda de polares. Entonces, acuérdese, esto que está aquí se llaman coordenadas polares y las puede usar. Entonces, úselas. Profesor, una pregunta. ¿Las Pregunta. coordenadas esféricas y cilíndricas también son usadas? No. No, tampoco. No vamos a llegar hasta allá, tranquilo. No, solo vamos a hacer de dos variables. De 3 van a ser que salgan fáciles por una trayectoria. Si no, no van a ser tan sofisticados tampoco los límites. ¿Listo? Otro ejemplo. A las 9:18, si apenas da. Ejemplo. Límite cuando XY tiende a 0, 0 de, de x al cubo más y al cubo que multiplica a seno de 1 sobre xy. Pensemos en este. ¿Qué es lo primero que uno hace? Evaluar seno de 1 sobre XY. Evaluar seno de 1 sobre xy. ¿Y eso cuánto le da? Dice que matemáticamente error. Porque eso no existe. ¿No ve que está indeterminando el denominador? Y entonces, cancelemos cálculo todos. ¿Qué hacemos No, ahí? profe, porque usted también puede usar las coordenadas polares y ya. O si Intente no, con usar coordenadas trayectorias. polares. Intente usar trayectorias. Mientras lo piensan, sigo pensando este límite, a ver cómo lo puedo matar. Piénselo, voy a darles ahí 2 minuticos para que lo piensen. ¿Qué podemos hacer ahí?
¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos y nos vamos? Bueno, estamos en la casa. Tocó irse por psicología entonces. Sí. Vámonos todos para bienestar. Policía, tocó. Mire. Esto que está aquí, piensa en eso que está ahí. ¿Eso qué es? Fuera del argumento. Fuera del argumento que está aquí. ¿Qué es eso que está ahí encerrado en azul? Eso es un seno. Entonces, seno siempre va a estar entre menos 1 y 1. Y no importa lo que yo tenga aquí debajo, eso siempre va a estar entre menos 1 y 1. Así en cero no exista. Así en cero no exista. Pero esta función que está aquí siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Mire, y si no me cree, pues podemos verlo. Seno de 1 dividido entre... Mire, eso es esa función. Pero esa función siempre está entre menos 1 y 1. O sea, yo puedo poner el plano y igual a 1, así con lo horrible que eso se ve. Perdón, z igual a 1. Y z igual a menos 1. Z igual a menos 1. Esa función siempre está entre menos 1 y 1. Miren, o sea, no pasa de ahí. No pasa de ahí. Así lo fea que se vea. Lo fea que se vea, no importa. Esa función que está ahí siempre pasa por... Siempre queda entre menos 1 y 1. ¿Listo? Mire, es que se ve muy bacana esa. Vea. Esa función siempre está entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, eso yo lo puedo aprovechar. Entonces yo puedo decir que seno de 1 sobre xy está entre menos 1 y 1. Ahora, ¿qué pasa si yo lo multiplico por esto? Cuando yo lo multiplique por esto, eso va a determinar lo siguiente. O sea, yo puedo multiplicar esto al lado y lado por esto que está aquí. Entonces eso va a quedar límite cuando xy tiende a 0, 0 de x al cubo más y al cubo negativo menor o igual que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x al cubo más y al cubo por seno de 1 sobre xy menor o igual límite ¿listo? ¿Es claro esto? ¿O no es claro eso? O sea, multipliqué, tengo esta desigualdad que está aquí y multipliqué el límite cuando esto tiende a 0, 0 por todos los lados. ¿Sí? Se desconectaron. Sí, profe, lo que estaba hablando es 1, 0 y menos 1. ¿Qué pasa? No, me refiero que esa es lo que está haciendo. Está es como hablando en esos tres valores. Sí, o sea, estoy mirando esta desigualdad, ¿sí? Entonces, en esta desigualdad yo la miro por todos los lados. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es que estoy ensanduchando esta función que está aquí. Sí, o sea, el menos 1 y el 1 es el pan y esto es lo que le quiere echar al pan, ¿no? Porque pues hay gente fit y hay gente vegana, ¿no? Entonces pues le echará una lechuga, ¿no? Un tomate. Sí, hacerlo napolitano. Sí,
porque de pronto digo jamón y entonces pues, ay no, que los animales, que yo no sé qué, bueno, listo, entonces pues hágalo napolitano, totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, pues usted hace su sándwich, esta cosa es lo que usted quiere echarle, y entonces pues el -1 y el 1 es el pan, entonces listo. Y usted llega y multiplica el pan por este límite que está aquí a ambos lados. Bueno, en realidad va toda la desigualdad, mire que aquí también la multipliqué. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Este límite que está aquí a la izquierda da 0, porque pues sabemos que esto es un polinomio, ¿no? Este x al cubo más y al cubo es un polinomio. Entonces, esto que está aquí da 0 y esto que está aquí da 0. ¿Es claro eso? Sí, señor. Entonces esto da 0 menor o igual que este límite menor o igual que 0. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Eso implica que este límite, que escribo esto para no volver a escribir todo, esto implica que el límite cuando xy tiende a 0, 0 es de f es 0. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabo de escribir? Sí, señor. Bueno, entonces, esta es el cálculo de límites de múltiples variables. Bien, entonces, llevamos 3 técnicas. Creo que nos falta, vamos a hablar de continuidad. Vamos a hablar de continuidad y entonces esto, miramos continuidad y después miramos ese límite allá que nos quedó pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplo, evalúe la continuidad. Ejemplo, evalúe la continuidad de f de xy, f de xy igual a 1 sobre raíz de 1 más x más y. Vamos a hablar de la continuidad de esa función. ¿Qué pasa con esa función? ¿Qué pasa con esa función? Da 1. Como si queda 1. Ojo, evalúe la continuidad, ¿no? Entonces, recuerden la continuidad, ¿no? Entonces, recuerden que aquí arriba definimos la continuidad al principio, ¿no? Entonces, dijimos que una función es continua. Es exactamente lo mismo para funciones de varias variables. O sea, usted necesita que f de x, y exista. Que el límite cuando xy tiende al punto de eso exista. Y que ese límite sea igual a evaluar la función en el punto. ¿Listo? O sea, usted necesita las 3 condiciones. Esas 3 condiciones de continuidad también son las mismas para varias variables. O sea, solo cámbiale que en vez de f de x ponga f de x, y. Y ya. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué pasa con esta función?
Entonces, usted mira esta función. ¿Qué tiene esta función? ¿Cómo la ve? El denominador no puede dar negativo. El Bueno, dentro denominador del no puede razonamiento. dar negativo. O bueno, sí puede dar negativo el denominador, pero lo que no puede dar negativo es lo que está por dentro de la raíz. ¿Sí? Exactamente. O sea que 1 más x más y debe ser mayor que 0. Mayor estricto, porque si es 0, ahí sí hay problemas. Entonces debe ser mayor que 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues y debe ser mayor que menos 1 menos x. ¿Cierto? Lo puede ver de esa manera. Pudo haber despejado x también. No hay ningún problema. Entonces usted tiene que x debe ser mayor que menos 1 menos y. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Qué pasa? Pues de pronto como uno pues ve mejor las funciones como y igual a f de x, pues entonces pues lo ve distinto. ¿Qué pasa ahora si esto? ¿O qué le dice a usted esta condición? Mejor dicho. ¿Qué le dice usted a esa condición? ¿Qué le dice usted a esa condición? Se me perdió esta gente. ¿Qué le dice usted a esta condición? Pues le está diciendo... ¿Cómo? Dígame. Se supone que ahí sería y es mayor a menos 1 y no sé si se refiere a menor que x. O sea, usted Es la que tiene... está en el cuadrito. ¿Y qué es eso que está en el cuadrito? Es como una condición que debe cumplir. ¿Y cómo puedo ver esa condición gráficamente? Pues sería como reemplazando los valores, profe, que digamos por tomar y que sea mayor a menos 1 y no sé si es menor a x también. No, o sea, y debe ser mayor a todo esto, a menos 1 más x. ¿Sí? Y debe ser mayor a menos 1 más x. Entonces, eso significa que usted tiene menos x, lo corre menos 1. O sea, eso significa que usted tiene esta recta. Esta recta que está aquí es y igual a menos 1 menos x. ¿Por qué? Porque es menos x. Menos x pasa por aquí, ¿sí o no? Pendiente negativa. Y entonces, esto que le está diciendo aquí es córrala a menos 1. Entonces usted la función que está aquí la corre a menos 1. Y cuando corre la función a menos 1, entonces le queda esta recta que está aquí. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, sí, señor. Entonces eso implica que para todos los valores que está aquí la función es continua. ¿Por qué ya puedo asegurar que para todos los valores que está aquí la función es continua? Todos esos que subrayé. O todos los que estén por encima de esa recta. Porque ahí la y es mayor que esa proporción. Sí, o sea, por eso, ¿no? Porque son mayores a la condición. ¿Cómo? Porque son mayores a la condición. Eso, o sea, porque ya me están cumpliendo esto de la raíz. O sea, esto de la raíz, eso que está aquí en la raíz, pues ya es mayor que 0, entonces pues la raíz existe. Y además, pues lo único que me indetermina esto es cuando toda la raíz sea 0. Pero yo aquí, como lo puse mayor que 0, yo ya estoy eliminando de tajo que esta raíz me puede dar 0. Entonces ya ahí ya no hay ningún problema de límite. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Hagamos otro ejemplo.
Hagamos otro ejemplo. Evalúe la continuidad. Ejemplo. A ver si este sale, pero espere por qué. Evalúe la continuidad. Evalúe la continuidad de f de xy igual a 1 sobre x menos y al cuadrado. Piense en esa función. Voy a dejarles ahí hasta las y 45 para que evalúen el función es continua. La función es continua. La función es continua para todos los valores excepto los que están sobre la recta. Los que están sobre la recta y igual a x. ¿Listo? Bueno, entonces, si está sobre la recta y igual a x, pues entonces no, ahí la función es continua. ¿Por qué? Porque eso estaría dando que este denominador sea 0, ¿no? Entonces, pues no puede tomarlo de la recta y igual a x. Si usted la toma por cualquier otro lado, pues la función sale continua. ¿Listo? El último ejemplo. ¿Me acuerdan tenemos clase el sábado, ¿no? El sábado resolvemos ese ejemplo que falta. O sea, para el sábado tengo que saber qué pasa con esta función. ¿Listo? ¿Me acuerdan? Me pregunta. Listo, profe. Demuestre que la función f de xy igual a 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado si x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0 y 0 si x es igual a y igual a 0 es continua si se toman las trayectorias y igual a m y ¿qué? Y x igual a m, pero la función no es continua en 0, 0. Bueno, entonces lo voy a dejar ahí para que piensen ese problema. ¿Listo? Eso puede ser. Y voy a cerrar con este ejemplo, ¿no? Desarrollando esto, ¿no? Entonces mire qué le están diciendo. O sea, lo que le está diciendo es lo siguiente. Lo que le está diciendo es que si usted toma la trayectoria y igual a m y x igual a m, la función tiene límite. ¿Sí? Si usted toma y igual a m y toma x igual a m, la función tiene límite.
Pero resulta que la función no es continua porque entonces existe otra trayectoria donde no da lo mismo. Entonces, miremos. Y acuerda que tienen que cumplir las tres condiciones, ¿no? Que exista el límite, que el límite sea igual al valor de la función en el punto. Sí, que la función esté definida. Aquí ya sabemos que pues cuando x y y son 0, pues la función no está definida. ¿Por qué? Porque queda un denominador 0, ¿sí? Entonces la función no está definida ahí. Pero ¿qué pasa? Entonces pues hay que mirar si esa redefinición que le hacen ahí a la función sirve para que la función sea continua. ¿Listo? Evaluemos tomando la trayectoria y igual a m. A ver qué pasa con la trayectoria y igual a m. Si y es igual a m, entonces vamos a mirar el límite cuando xy tiende a 0, 0. Límite cuando xy tiende a 0, 0. Tomando y igual a m, pues entonces va a quedar 2mx sobre x cuadrado más m al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y esto a qué es igual? Pues bueno, entonces, perdón. Aquí quedaría y por x, y cuadrado, y aquí sí, entonces cuando y sea igual a m, entonces va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2mx sobre x cuadrado más m cuadrado. ¿Cierto? Y este límite pues es de evaluación. Este límite es de evaluación porque aquí cuando x tiende a 0, entonces aquí ponemos 0. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 0. Arriba queda 0 por el x, entonces va a quedar x por 2m, que eso es 0. Ya que abajo le queda sobre m cuadrado, entonces eso va a ser 0 sobre m cuadrado. O sea, esto da 0. Por el momento, tomando y igual a m, pues sí nos da el valor de 0. ¿Listo? Tomemos ahora la otra trayectoria. Si x es igual a m, entonces el límite cuando xy tiende a 0, 0. ¿Qué pasó? Profesor, pero si dice x y y igual a m, o sería x o y igual a m, es como los dos a la vez, ¿no? O sea, sí, primero uno evalúa y igual a m y mira qué pasa con el límite. Luego evalúa x igual a m y mira qué pasa con el límite. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando x es igual a m. Entonces, esto es 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Y entonces, si yo tomo la trayectoria x igual a m, entonces esto me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 2my lleno, y porque reemplacé fue x, 2my sobre m cuadrado más y cuadrado. Y entonces esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 0 sobre m cuadrado, o sea que es lo mismo que 0. ¿Listo? Pero mire qué pasa si yo tomo la trayectoria y igual a x. Si yo tomo la trayectoria y igual a x, entonces si yo tomo y igual a x, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar 2x por y, entonces eso me va a dar 2x cuadrado sobre, aquí me queda x cuadrado más x cuadrado. O sea que esto es lo mismo que, esto es límite, ¿no? Cuando x tiende a 0. Y esto va a ser lo mismo que 2 sobre 2, o sea, este límite me da 1. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden que este límite da 1? Allá me dio 0 por el otro lado.
Y además lo puedo terminar de rematar, por ejemplo, tomando otra trayectoria, póngale k por x. Si yo tomo la trayectoria k por x, k por x, ¿qué pasa? Pues eso va a quedar y igual a k por x. Pues esto va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2 por k por x sobre x cuadrado más k por x al cuadrado. Y entonces esto queda, pues esto da 2k por x cuadrado sobre x cuadrado más k cuadrado x cuadrado. Esto es lo mismo que ¿qué? Esto es lo mismo que x al cuadrado por 2k sobre x al cuadrado por 1 más k cuadrado. Y entonces esto que está aquí, este límite que está aquí, aquí límite, aquí me faltó escribir límite, ¿no? Aquí hay que escribir siempre límite, aquí hay que escribir límite, ¿listo? Y esto que está aquí entonces queda 2k sobre 1 más k al cuadrado. Y este número que está aquí depende de k. Entonces, por ejemplo, si yo pongo k igual a 2, ya es distinto de 1, lo cual implica que el límite no existe. ¿Por qué? Porque queda dependiendo de k. Entonces, como el límite no existe, como el límite no existe, la función no es continua. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Preguntas, dudas, quejas, comentarios. Ven y mira los comentarios. ¿Todo bien? ¿O hay más preguntas? No, el ejercicio es ver, vea, pero mira que la función no es continua en 0, 0. O sea, ¿qué se concluyó del ejercicio? O sea, si yo tomo estas trayectorias, mire, porque es que mire que estas trayectorias no necesariamente pasan por el origen. Y en realidad aquí uno está asumiendo que no pasa por el origen. Entonces este ejemplo sirve para mirar lo siguiente. Sirve para mirar que uno siempre la continuidad tiene que mirarla es donde el denominador se anula. Porque donde no se anula, la función no tiene ningún problema. Mire que si yo tomo esto distinto del punto 0, 0, la función es continua. Pero esta redefinición que le hacen no sirve para que la función sea continua. ¿Por qué? Porque el límite no existe. Mire que si yo tomo la trayectoria y igual a x que pasa por el origen y y igual a k por x que también pasa por el origen, nos da un límite distinto cada vez. Entonces la función no es continua. ¿Listo? Profe, nos dejará ejercicios para practicar el tema. Sí, la idea es esa. Entonces la idea es eso. Eso queda grabado en blog de notas. Sí, eso queda grabado. Todo eso queda escrito en el blog de notas. Sí. Pero 2k sobre 1 más k cuadrado no es como una constante. Sí, es una constante. ¿Y el límite de una constante es la misma constante? No, el límite de una constante es 0. Pero resulta que este límite que está aquí queda dependiendo de k. Entonces, para cualquier valor de k que yo ponga,
para cualquier valor de k que yo ponga, la función me está dando un distinto límite. Eso quiere decir que el límite no existe. ¿Listo? Iván.